La diversidad en la humanidad y la sociedad es apasionante. Desde la hipótesis solariana hasta el período helenístico, estas son las 20 civilizaciones más avanzadas que asustan a los científicos. Número 20. La hipótesis solariana. Voy a empezar con un tema que puede parecer que la gente se está volviendo loca por una civilización futurista, cuando en realidad se trata de científicos que piensan de forma innovadora para entender tanto nuestro propio planeta, como posiblemente otros que puedan estar ahí fuera en el universo. La hipótesis solariana, que sí, toma su nombre de ciertos alienígenas de Doctor Who, trata del misterio que podría estar ligado a nuestro propio planeta y a otros que están ahí fuera. Concretamente, cuanto más tiempo pasa, más difícil es encontrar restos de hace unos 100 millones de años. Sí, tenemos fósiles y otras pistas, gracias a impactos de meteoritos, pero no son tan numerosos como cabría esperar. Además, no todas las criaturas del pasado se fosilizaron. Así que la pregunta es, ¿y si existió una antigua civilización hace cientos de millones de años y no podemos encontrar ninguna pista sobre ella? Es una propuesta interesante y algo que ya se ha hecho antes, a su manera, a través de programas de televisión y películas. Después de todo, con el cambio climático, los dinosaurios y otras bestias prehistóricas desbocadas y la degradación natural de los materiales, no es una teoría poco realista que una civilización avanzada que vivió en la época de los dinosaurios pueda haber, borrado todo rastro de sí misma de la faz de la Tierra o incluso enterrado gravemente. Para que quede claro, la gente a la que se le ocurrió esto honestamente no cree que esto ocurriera. Pero es interesante pensar en ello. Además, también están utilizando esta idea para ayudar a crear tecnología que podría ayudar a determinar en el futuro si había civilizaciones avanzadas en los planetas que queremos explorar. En ciencia, no siempre se trata de encontrar una teoría racional e intentar construir a partir de ella. A veces se trata simplemente de decir algo bastante irracional y luego tratar de encontrar formas lógicas de refutarlo. Y de nuevo, dado lo poco que sabemos sobre ciertos periodos de la historia, podría haber ocurrido realmente. Número 19. Civilización egipcia. Ahora voy a alejarme de la especulación y sumergirme en hechos concretos y civilizaciones reales de las que realmente se tiene constancia. ¿Y qué mejor manera de empezar que con la civilización que ha cautivado las mentes de muchos investigadores y estudiosos a lo largo de los años? El Antiguo Egipto, centrándose específicamente en el periodo comprendido entre el 3100 a.C. y el 30 a.C., porque fue alrededor del 3100 a.C. cuando las cosas realmente empezaron a florecer en Egipto. Los egipcios llevaban allí miles de años, pero aún no construían grandes edificios. Estaban en aldeas y probablemente luchaban por sobrevivir. Con el tiempo, empezarían a construir su propio imperio, y todo cambiaría después de eso. Solo basándote en lo que puedas saber de la historia, sabrás que los antiguos egipcios no solo eran inteligentes, eran realmente brillantes. Utilizaban un sistema de irrigación para obtener agua del río Nilo, con el fin de cultivar y alimentar a su pueblo. Y también fueron capaces de idear complejos sistemas de escritura que incluían varios idiomas, razón por la que necesitamos la piedra Rosetta para traducirla. Además, contaban con procesos de construcción tan avanzados que no solo eran capaces de construir grandes edificios en la arena, sino que también eran capaces de realizar enormes proyectos como obeliscos que se elevaban hacia el cielo. Y por supuesto, las pirámides y la esfinge. A día de hoy, hay muchos misterios sobre estas estructuras que desconocemos, aunque hay pistas sobre cómo se construyeron las grandes pirámides de Giza y otras estructuras similares. Nadie conoce realmente todos los detalles, como tampoco lo sabemos todo sobre la esfinge y su construcción o finalidad. El antiguo Egipto era realmente avanzado y asusta lo bien que hacían las cosas. Número 18. Mesopotamia. Mesopotamia es un lugar que aparentemente era tan vasto, avanzado y abundante, que se ha convertido en una especie de leyenda. Tanto es así que algunos de ustedes probablemente ni siquiera sabían que era una civilización real. Mesopotamia es la zona situada entre los ríos Éufrates y Tigris, al norte o noroeste del cuello de botella en Bagdad, en el actual Irak, así que no es exactamente un lugar en el que se pueda esperar una civilización verdaderamente avanzada, pero lo fue durante bastante tiempo. El problema es que, debido a la historia rota y a cómo algunas personas ven las culturas antiguas,
es realmente difícil distinguir la realidad de la ficción. En algunos puntos, podemos decir que en un momento dado, Mesopotamia se había dividido en dos partes, y la parte norte era aparentemente una bendición para la cultura avanzada, mientras que el sur era abundante en agricultura debido a ciertos terrenos y auges ambientales. Ahora bien, con el tiempo se convirtieron en una sola nación, y era bastante avanzada, tanto que había todo tipo de gentes que hablaban diversas lenguas y contribuían a lo que llegó a ser. De hecho, era una civilización tan amplia que sus fronteras cambiaban continuamente, al igual que su capital. Hay muchos que dirían que cosas como la astronomía y las matemáticas proceden de Mesopotamia, pero eso no puede demostrarse plenamente, y otros tantos dirían que vinieron de Babilonia. Una vez más, la historia de Mesopotamia es turbia en el mejor de los casos, pero eso podría ser lo que también hace que sea tan atractivo pensar en ella, porque si era real, y si era capaz de ser todo lo que decimos que es, entonces había una civilización superior en medio del desierto, y estaban prosperando hasta que dejaron de serlo, lo que en muchos sentidos es tanto real como ficticio, y es la historia de todas las civilizaciones. Número 17. El Imperio Parto. Muchos de ustedes probablemente nunca han oído hablar del Imperio Parto, y eso está bien, porque fue en un período en el que otros imperios brillaban mucho más que ellos. Dicho todo esto, seguía siendo un lugar bastante robusto. Se ubicaba principalmente en lo que hoy se conoce como Irán, algunas naciones circundantes, y en su apogeo, el Imperio Parto se extendía desde los confines septentrionales del Éufrates, en lo que hoy es el centro-este de Turquía, hasta el actual Afganistán y el oeste de Pakistán. Gracias a su ubicación en la legendaria Ruta de la Seda, el imperio se convirtió en una meca del comercio y lo aprovechó de numerosas maneras. Por ejemplo, aprovechó esa interacción con otros numerosos imperios y naciones para adquirir ciertos conocimientos culturales y tecnológicos que utilizaron para crecer aún más. Y aunque solo duraron unos pocos cientos de años, todavía tuvieron una buena carrera e influyeron en muchas cosas durante su periodo en la historia. Número 16. El Imperio Persa. Los persas tenían un imperio que ha sido recordado por muchas cosas, que incluye ser la razón de un cierto otro imperio había comenzado. Pero voy a llegar a ellos un poco más tarde. La versión que estoy hablando duró desde 559 a.C. hasta 331 a.C. y tenía Irán, Egipto, Turquía y partes de Afganistán y Pakistán a su alcance. Eso es todo el control sobre el Oriente Medio y África. Pero aquí es donde el giro divertido entra en juego. El que comenzó el imperio, Ciro el Grande, era un gobernante muy misericordioso e inteligente. Perdonaba a los líderes de los lugares que conquistaba para que le ayudaran a gobernar a la gente con menos fuerza y más amabilidad, lo que probablemente no es lo que esperarías. Además, los persas fueron quienes ayudaron a conectar Europa, Asia y África mediante carreteras y dispositivos de comunicación, e incluso crearon el primer servicio postal. Entonces, ¿qué les pasó? Bueno, al final intentaron expandirse a la nación equivocada, y cierto otro grande los puso de rodillas como resultado. Número 15. La civilización teotihuacana. No confundir con un imperio del que hablaré más adelante. Se trata de una ciudad que sigue existiendo hoy en día y en México. La razón por la que estoy hablando de ella es que está claro que una civilización avanzada había hecho la ciudad y todas las cosas que están dentro de ella. Solo que no tenemos ni idea de quiénes eran esas personas, lo cual es bastante extraño. Se fundó en el año 400 a.C., aunque las estructuras más grandes de la ciudad no se terminaron hasta el año 300 después de Cristo, lo que significa que había gente construyéndola y mostrando su amor por la arquitectura y la religión a partir de las reliquias que quedaron. Se dice que 200,000 personas vivían en la ciudad en su apogeo. ¿Quién la construyó y a dónde fueron? Esa es la cuestión. Nadie lo sabe realmente. Número 14. La cultura Kerma. Algo que hay que decir sobre los imperios es que en un momento dado de la historia, podría haber habido múltiples imperios poderosos en el mundo. No era solo el escenario de uno que los gobernara a todos, aunque al final se convirtiera en eso. En cierto sentido, por ejemplo, la cultura Kerma era un imperio que estaba en lo que ahora conocemos como Sudán. Se construyó y absorbió a otros imperios de la zona, y se convirtió en algo propio. El problema era que este imperio existía en la misma época que uno de los principales reinos de Egipto,
y se había creado una feroz rivalidad. Finalmente, Egipto absorbió a los Kerma, pero los Kerma se rebelaron tantas veces que acabaron convirtiéndose en el reino de Kush. Es una historia bastante singular que a veces queda eclipsada por el reinado de Egipto. Sin embargo, al final, fueron capaces de hacer el mejor imperio. Número 13. La antigua Grecia. Los griegos son otra civilización clásica de la que a la gente le encanta hablar, y casi siempre por las razones correctas. Grecia es la base de muchas de las cosas que tenemos en el mundo moderno, como el nacimiento de la democracia, la filosofía, la construcción, la guerra y mucho más. La ironía es que, aunque se habla de ellos en un sentido unificado, no fueron exactamente una nación unificada durante mucho tiempo. Ahora bien, quienes conocen la historia de los 300 saben que Grecia era un montón de ciudades-estado, de las cuales las más populares eran Atenas y Esparta. Pero no fue hasta que el imperio persa había tratado de tomarlos que varias fuerzas los habían unido y que finalmente daría lugar a Alejandro Magno. Bajo su liderazgo, Grecia se había extendido por toda Europa y Asia, derrocando naciones y llevando a otras a su redil. Por no mencionar, como señalaremos más adelante, que su influencia afectaría al mundo durante muchas generaciones. Puede que Grecia ya no sea tan poderosa como entonces, pero su influencia se sigue sintiendo hoy en día. Entre la mitología griega, los Juegos Olímpicos, la democracia y mucho más, debemos bastante a los antiguos griegos. Número 12. El Imperio Maya. Se podría argumentar fácilmente que, de todos los imperios de esta lista, el Imperio Maya es sin duda uno de los más interesantes y misteriosos. También eran bastante extensos, ya que en su apogeo tenían ciudades en el sureste de México, Guatemala y Belice, así como secciones de Honduras y El Salvador, por lo que todavía estamos descubriendo sus ruinas, incluso en la actualidad. Por muy avanzados que fueran, sus ciudades eran algo digno de admiración. Por eso son famosas atracciones turísticas hoy en día, y lograron avances clave en astronomía, matemáticas y agricultura. Obviamente, lo más misterioso de esta civilización tan avanzada es que a pesar de toda su tecnología, su gente y su alcance, simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Es decir, estaban aquí un minuto y al siguiente ya no estaban. Y a diferencia de otros en esta lista, no había signos claros o registros históricos de las cosas que habían causado su caída. Si fue una guerra lo que acabó con ellos, es extraño que sus ciudades sigan en pie hoy en día. Si fue una enfermedad, probablemente habríamos encontrado más huesos de su pueblo. Y si simplemente abandonaron sus reinos, no hay una razón clara de por qué lo hicieron o a dónde fue a parar el imperio. Como tal, la gente hoy en día solo puede especular sobre lo que pasó con el Imperio Maya, y es probable que nunca vamos a saber la respuesta completa y verdadera. Número 11. La antigua China imperial. Aquí es donde definitivamente tenemos que poner algunas fechas en las cosas, porque China ha sido una civilización avanzada desde hace bastante tiempo, incluso cuando no era la nación unificada que conocemos como China. Nos centraremos en el periodo comprendido entre 2070 a.C. y 2020 después de Cristo, porque fue durante ese periodo cuando, en su mayor parte, China seguía siendo un conjunto de ciudades-estado, no muy diferente de los griegos. Pero eso también condujo a varios avances tanto en tecnología como en filosofía. Por ejemplo, las dinastías que gobernaron durante esa época tenían un mandato del cielo, lo que les llevó a tratar al pueblo con respeto frente a la mera búsqueda del poder. La escritura en este periodo evolucionó de tal manera que sus técnicas se utilizaron durante siglos, y hombres como Confucio ayudarían a guiar al pueblo de muchas maneras. También hicieron la Gran Muralla durante ese tiempo. Pero finalmente, hacia el 221 a.C., las partes dispersas de la nación se unieron y nació China. Desde entonces, ha prosperado como país singular. Es cierto que la situación actual no es precisamente la que habrían aprobado los antiguos emperadores, pero ese es un tema para otro momento. Número 10. El Imperio Romano. Al sumergirnos en nuestro top 10, es apropiado que hablemos de uno de los periodos más dominantes de la historia europea y asiática, en el que Roma dominó el mundo desde el 750 a.C. hasta el 470 después de Cristo. Fue uno de los imperios más poderosos de la historia. Y sí, eran una civilización avanzada que había asombrado a muchos, lo que incluye a muchos hasta el día de hoy. Y la longevidad del periodo del que estoy hablando
demuestra que eran lo suficientemente avanzados como para mantener su poder hasta ser literalmente saqueados. Lo que más puede sorprenderle, sin embargo, es que, a diferencia de otras civilizaciones, los romanos no temían precisamente tomar ideas de otras culturas y basarse en ellas. Tomaron prestadas ideas de griegos, egipcios y otros pueblos, y eso les ayudó a conseguir sus ventajas tecnológicas. Además, fueron muy listos al escribir muchas cosas e hicieron la primera enciclopedia del mundo. Pero no me malinterpreten, cuando se lo proponían, podían hacer casi todo lo que quisieran. Hacer una vasta legión de ejércitos que pudieran conquistar a cualquiera. Bueno, eso lo hicieron. Hacer proyectos a gran escala como ciudades, el Coliseo y más. Sí, lo hicieron en abundancia, creando ciertas medicinas, armas y más para avanzar en su dominio sobre el mundo. Felizmente lo hicieron, y luego se regodearon de ello. Eso no quiere decir que todos sus inventos fueran geniales. Hicieron algunas cosas realmente malas para mejorar las cosas. Además, no debemos olvidar que Roma fue uno de los imperios más corruptos de la historia, y disfrutaban del hecho de tener hordas de esclavos de clase alta a sus órdenes y más. Eran tan corruptos que eventualmente colapsaron desde adentro, y eso llevaría a los visigodos a saquear Roma y marcar el comienzo de una nueva era. Número 9. La civilización del Valle del Indo. Ahora nos dirigiremos a la Edad de Bronce. La civilización del Valle del Indo existió desde el 3300 a.C. hasta el 1300 a.C., y coexistió con otras dos civilizaciones importantes de ese período, tanto en Egipto como en Mesopotamia. Las ciudades del antiguo Indo eran conocidas por su planificación urbana, casas de ladrillo cocido, elaborados sistemas de drenaje, abastecimiento de agua, agrupaciones de grandes edificios no residenciales y técnicas de artesanía y metalurgia. Si no resulta obvio a estas alturas, los antiguos pueblos del mundo sabían cómo construir cosas. Por ejemplo, una de sus ciudades más famosas, que fue aclamada como una de las primeras grandes urbes del mundo, contaba con unas 40.000 personas viviendo en ella en su apogeo, y solo fue abandonada después de que la civilización decayera. Sin embargo, fue redescubierta en el siglo XIX y acabó convirtiéndose en Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, lo que garantiza su conservación y protección durante mucho tiempo. Número 8. La civilización sumeria. Aunque a menudo se la relaciona con la antigua Mesopotamia, la civilización sumeria era algo propio, y técnicamente se convirtió en un imperio antes de que existiera Mesopotamia. De hecho, muchos afirman que esta civilización fue la primera verdadera civilización humana de la historia, por lo que sin duda merece un lugar en esta lista. ¿Qué hicieron antes que nadie? Bueno, hicieron avances en agricultura, textiles, escribieron poesía, aprendieron a manejar el ganado, y lo creas o no, también tenían cerveza. La lengua sumeria es una de las más antiguas de las que se tiene constancia, lo que resulta fascinante si tenemos en cuenta cuántas lenguas famosas han nacido a lo largo de la historia. Ya fuera arte, arquitectura, ciencia o medicina, los sumerios tuvieron algo que ver en todo. ¿Qué les ocurrió entonces? Bueno, como muchas civilizaciones, cayeron ante un rival. En este caso, fue el Imperio Babilónico. Pero aún así dejaron su huella en la historia, como ha demostrado. Número 7. El Imperio Inca. Los incas son otra civilización única y misteriosa que honestamente no deberían haber llegado a ser tan grandes y avanzados como eran. Y sin embargo, lo hicieron. Ubicados principalmente en Perú, fueron capaces de construir ciudades increíblemente avanzadas, como Machu Picchu, que aún hoy sigue desconcertando a la gente por lo perfectamente trazada que está, igual de curioso. No tenían un sistema de escritura. En su lugar, utilizaban imágenes y otras técnicas para transmitir cosas y llevar un registro de cosas como las compras. Los incas hicieron avances en muchos campos y se aseguraron de que hubiera viajes seguros entre sus muchas ciudades. Es casi extraño pensar que pudieran ser derribados tan rápidamente, y sin embargo allí estaban. No, por lo que se pueda pensar, fueron numerosas enfermedades procedentes de Europa las que acabaron con ellos, ya que el pueblo no tenía inmunidad contra ellas. Y eso en realidad se convirtió en la difícil situación de muchas nuevas civilizaciones que nunca se habían encontrado con tales cosas antes. Número 6. Los antiguos aztecas.
He hablado de muchas culturas clásicas, pero sería negligente si no hablara de una de las más famosas, los aztecas. Como casi todas las grandes civilizaciones, no empezaron como un imperio. De hecho, muchos pensaban que no eran más que un grupo de nómadas antes de asentarse y crear algo realmente grandioso de lo que aún se habla hoy en día. Desde su magnífica capital, se convirtieron en la fuerza dominante del centro de México y desarrollaron una intrincada organización social, política, religiosa y comercial, que en el siglo XV ya controlaba muchas de las ciudades-estado de la región. Teniendo en cuenta la inteligencia y la determinación necesarias para crear todo eso y reunirlo todo para formar un imperio, da miedo pensar en cómo lo hicieron hace cientos de años, antes de los avances tecnológicos. Un siglo después, sus imperios contaban con millones de personas, pero, por desgracia, su imperio finalmente cayó. Cortés llegó, y mientras que el ejército azteca era poderoso, Cortés y sus hombres estaban bien entrenados, mejor blindados y tenían mejores armas. Además, trajeron enfermedades de Europa que diezmaron a la población. Después de la victoria de Cortés, incendió la ciudad y reconstruyó la Ciudad de México en su lugar. Eso le quita un poco de grandeza, ¿no? También hay que recordar que Moctezuma se vengó dándole diarrea a Cortés y a sus hombres. Número 5. La civilización etrusca. He aquí otra civilización que quizá no conozcas, pero que fue importante durante bastante tiempo, aunque fuera sobre todo por quienes la absorbieron más tarde. La civilización etrusca se encontraba en Italia, y al igual que los griegos o los chinos en su momento, se trataba de un conjunto de ciudades-estado que cubrían una determinada zona del país. Esta cultura era famosa en la antigüedad por sus ricos recursos minerales y por ser una de las principales potencias comerciales del Mediterráneo. En el caso de muchos imperios, la ubicación lo era todo, y además ayudaba a la civilización a prosperar. Pero, ¿qué les ocurrió? Bueno, es simple. Estaban al alcance de Roma, y cuando Roma declaraba la guerra, rara vez perdían. No solo absorbieron la civilización, sino que también tomaron para sí muchos de sus aspectos culturales. Número 4. La cultura oregonesa. Esta siguiente es un poco diferente de las otras de las que he hablado, ya que esta cultura fue de hace unos 43.000 a 26.000 años. Así que mucho antes de que cualquiera de estas otras civilizaciones surgiera. En ese periodo de la historia, los humanos habían estado evolucionando y estaban fabricando herramientas y arte que todavía encontramos hoy en día. El original, que tiene unos 30.000 años. La cultura oregonesiana fue un periodo de ese desarrollo que dio lugar a algunas piezas muy interesantes de fabricación de herramientas y arte que muestra su avance. Por ejemplo, fueron capaces de fabricar una herramienta de grabado que les ayudó a hacer arte refinado. También hicieron colgantes, brazaletes, cuentas de marfil, así como figurillas tridimensionales, lo que no está mal para un tipo primitivo de humano. Número 3. El Imperio Cartaginés. He aquí un imperio que muchos de ustedes probablemente conocen de una forma u otra. El Imperio Cartaginés, también conocido como Cartago, tenía un gran control sobre el mundo en la antigüedad. La ciudad de Cartago era tan grande que llegó a ser una de las más grandes del mundo en su apogeo. Una de las razones por las que creció tanto fue porque estaba perfectamente situada en tierra fértil y tenía acceso al agua para convertirse en una importante ciudad comercial. Lamentablemente, sin embargo, sería Roma la que pondría al imperio de rodillas. Las guerras púnicas son una parte clave de la historia, dado como Roma se había levantado después. Y no solo quemaron Cartago hasta los cimientos, sino que destruyeron muchos de sus registros. Así que nunca podremos saber realmente lo impresionante que fue el imperio. Número 1. La civilización minoica. Todo tiene un primero. Y en términos de civilizaciones europeas, la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que los minoicos fueron la primera. Ubicada en la isla de Creta, la civilización minoica se desarrolló durante la Edad de Bronce y fue capaz de utilizar técnicas avanzadas para separarse de los otros grupos de personas que había en el mundo. Por ejemplo, fueron capaces de utilizar sus habilidades arquitectónicas para crear enormes palacios que aún hoy siguen siendo objeto de debate. En términos de todo lo que se utilizaron eran conocidos por sus técnicas de arte, como ayudar a hacer pigmentos que se adhieren a la cerámica y las paredes que pintaban en. Y en cuanto a lo que pasó con la civilización, los griegos cercanos habían ayudado a crear una cultura híbrida. Y fue debido a esto
que fueron olvidados durante muchas eras hasta que finalmente fueron redescubiertos. Eso es todo en el ámbito de las civilizaciones que pueden haber sido más avanzadas de lo que deberían, dada la historia que conocemos. Gracias por vernos. Hasta la próxima.